Así es, y como te he estado bicheando un poquito, te he estado curioseando en Instagram, lo que sí haces como buen entrenador, como yo digo, es experimentar muchas cosas de las que lees, muchas cosas de las que tú ves que puede funcionar y qué mejor que aplicarla en nuestras propias carnes, en nuestras propias musculatura para saber si funciona, si no funciona o qué es lo que sienten esos atletas a la hora de hacer Exacto. esto. Yo creo que eso es súper importante. Al final, los datos son solo eso, son datos, pero hay que llevarlo a la práctica. Y tienes dos opciones. Bueno, dos opciones no, deberías de experimentar tú parte de eso. Obviamente, yo siempre, de forma un poco anecdótica, digo que soy un deportista frustrado, ¿no? Es decir, yo no sé si hubiese podido soportar las cargas que soporta un atleta de alto nivel, si hubiese tenido la cabeza para ello, etcétera, etcétera. Pero intento ponerme en la piel del que entrena y sobre todo sentir las mismas sensaciones y llevar los datos a la práctica. Y luego, pues obviamente para eso lo haces tú y aparte manejas a gente y ver cómo responden, o te queda una pata de la mesa coja. Necesita la experiencia, la ciencia y la práctica. Por eso te digo que de ahí la filosofía que yo suelo manejar. Ni un extremo ni otro. Al final es intentar integrar todo. Ok, Pues pues aparte de experimentar lo que es el entrenamiento de fuerza en lo que es los atletas, en hacerlo en pista, como yo digo, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de carrera tiene que ser algo que sea unido, que teniendo en cuenta descanso, teniendo en cuenta todo lo que tiene esa vorágine de mezcla que muchos dicen del entrenamiento, que si es bueno antes o después, el entrenamiento de fuerza o de carrera. Para ti, ¿qué recomendarías? O para tu atleta o a ti mismo, ¿qué recomendarías antes? ¿El entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de carrera? depende, ¿no? Pero principalmente por la lógica el entrenamiento de fuerza. Buscamos contracciones de calidad, buscamos resolverlas en condiciones de poca fatiga y buscamos fuerza aplicada, sobre todo un estímulo neuromuscular potente y de calidad. Y luego, obviamente, que ese estímulo pueda expresarse en la pista, en este caso. Y para eso hay que estar fresco en ambas condiciones. La idea es generar una sinergia. Obviamente, si no hay tiempo, no hay disponibilidad y hay determinados criterios que te dicen que vas a cambiar el orden o vas a hacer otra cosa, es posible, ¿no? Pero como norma general, eso. Si hablamos de teoría a nivel científico, pues eso también. Lo que pasa es que la teoría del entrenamiento concurrente y la mezcla de cosas, volvemos a lo mismo. Hablamos de mucho dato técnico, de mucha palabrería, pero realmente es usar la lógica y los principios del entrenamiento. Entonces, repito, para contracciones de calidad, trabajo de fuerza primero y después lo que se tenga que hacer. Ahora bien, la prioridad normalmente en la mayoría de atletas no es trabajar en el gimnasio, es trabajar en la pista. Por lo tanto, si lo utilizas como complemento, pues quizás puedas invertir el orden. Deporte de resistencia, no interesa correr una serie de carreras con las piernas muertas, no, depende, pero en principio, ya digo, como norma general, antes. Y separado, si es posible. Pero ¿quién tiene tiempo en la vida real para hacer 2 sesiones de entrenamiento al día, excepto el que cobra y vive de ello? No es fácil. Efectivamente, yo siempre lo digo, si tienes tiempo de poder alargar en el tiempo esa recuperación entre entrenamiento de fuerza, por ejemplo, por la mañana y entrenamiento de carrera por la tarde, es lo ideal. Cuanto más tiempo haya entre una sesión y otra, mucho mejor. Pero claro, si nos vamos al opositor, al atleta que está estudiando, que está trabajando y tiene 2 horas para entrenar, estamos en la eterna lucha de decir... Y 2 horas, 2 horas ya está, en esa gente ya está diciendo mucho porque viven estresados, perdidos, es como lo quiero ya y lo quiero rápido, entonces es complicado. Pues ayer leía un estudio de fútbol, curiosamente, el fútbol australiano, que es una modalidad de fútbol pero mucho más vistosa, muy atlética, muy parecida al rugby y con mucho dinamismo, es decir, que requiere alto tiempo de trabajo, alta intensidad, a más de 15 kilómetros por hora. Y planteaban cuál era la capacidad de mover kilos de tonelaje en los entrenamientos de fuerza cuando se hacía el entrenamiento específico de resistencia previo, ¿no? Y cómo afectaba la separación entre ambos tipos de trabajo. Y era de lógica, ¿no? Cuanto más separaba el trabajo, más calidad en el entrenamiento de fuerza, más
kilos movías porque tenías más capacidad de un volumen. Un mayor volumen significa, por supuesto, una respuesta potenciada. Pero estamos hablando de jugadores profesionales que no tienen otra cosa que hacer a lo largo del día y que cobran una pasta por ello. Por lo tanto, ahí no hay ningún problema. Parece que la cosa es clara. La cuestión es que cuando tienes que hacer todo en una hora, pues intenta optimizar de la mejor manera. Y si lo que toca son series, pues lo haces antes. Y si lo que toca es el trabajo de fuerza de calidad, pues lo haces antes. Y si puedes, pues cruzas hemisferios corporales para que todo sea más llevadero. Al final como que lo enmascara un poco y dices, ¿cómo puedo hacer fuerza y carrera a la vez? Pues le meto un poco de arrastre, le meto un poquito de cuesta, le meto... Entonces, de esa forma, como entre comillas, engaña al atleta, porque todos sabemos que el atleta de a pie, el atleta amateur, el opositor, así porque tú también te dedicas a ello, quiere pasar pocas horas en el gimnasio y muchas horas en la pista porque tiene su prueba de 1000 metros, su prueba de velocidad, su prueba de agilidad y sabemos que el entrenamiento de fuerza va a hacer que mejore mucho a nivel técnico, que mejore mucho sus marcas, que se lesione menos y que no solo que si tenemos 45 minutos, una hora, lo que sea, de salgo a correr, me pongo el reloj y salgo. No, ya tenemos que nosotros actuar un poco como psicólogos ahí en ese sentido. Claro. Y decir, para el carro, porque tampoco, si tiene 3 días, le va a quitar uno de carrera y un poco enmascara ese entrenamiento. Y a mí cuando me dicen, ¿qué es mejor? ¿Antes la fuerza, antes la carrera, después? Y yo siempre respondo lo mismo. Con el tiempo que tú tienes, lo que quieras mejorar, hazlo primero. Pero yo creo que para eso es aplicable a todo el mundo, pero sí, es totalmente lógico. Es decir, si tienes un déficit de fuerza para el salto, pues obviamente, y bueno, y luego, digamos, las consideraciones que tenga cada uno. A lo mejor a una prueba de resistencia, en los meses que tienes le vas a rascar un punto. A una prueba de salto, mejorando la fuerza en 6 meses, a lo mejor le rascas 3 puntos. Blanco y en botella. A lo mejor te merece achacarte en el gimnasio. Así es. Pues aquí nos ponían comentarios de que el balance es importante, el balance entre entrenamiento de fuerza, entrenamiento de carrera, y la verdad que el balance puede ser importante, pero yo creo que, como yo siempre digo, es innegociable el entrenamiento de fuerza, y si quieres mejorar debes de aplicarlo y debes de meterlo en tu entrenamiento. Ahora bien, si solo quieres correr, dices, bueno, ¿mejorará? Sí. ¿Te lesionará? También. ¿Llegará un tope en el que tú digas que ya no puedo más? Pues sí, pues, y además si a eso las achacas de que eres mujer, de que solamente corres y que no tal, llegarán problemas hormonales, llegarán problemas de amenorrea o llámese cualquier cosa, y el entrenamiento de fuerza, ya sea para población que corre como para la población que no corre, es fundamental. El entrenamiento de fuerza te va a permitir acumular volumen. Luego el volumen es una cuestión mental, de que quieras o no quieras, pero principalmente si quieres mentalmente, pero te has tenido que preparar físicamente. Hay gente muy cabezona que es capaz de acumular volumen, pero si no está preparada, acabará lesionándose. Eso es así. Y luego, si hablamos de un opositor, es que yo creo que con 3 sesiones de cada capacidad, 2, 3 sesiones de cada prueba, por decirlo así, semanales, se puede rascar mucho. Obviamente es que si quieres correr un 1000 debajo de 3 minutos y si quieres correr un 2000 en 6:20 pelados, pues vas a tener que meter un trabajo de resistencia importante, a no ser que vengas con un bagaje del atletismo propio, de medio fondo o del fondo, y te sea fácil, pero no es lo habitual. Por eso digo que a lo mejor no merece la pena meterse en buscar ese tipo de marca cuando puedes rascar mucho más de otras, a base de trabajar la fuerza. Entonces, depende del objetivo, de la prioridad de cada uno. Quien vaya un 10, pues sí, le interesará, pero veremos a ver si se puede llegar y si te la juegas a meter ese volumen, porque para adquirir ciertas marcas de resistencia, yo pienso que hace falta un volumen mínimo tolerable a la semana, que está muy, muy, muy cerca de lo que es un atleta amateur de resistencia, y eso ya no cuadra tanto con otro tipo de pruebas. Así es. Aquí nos dice Manuel Jesús, dice, ¿qué entrenamiento de fuerza para un fondista, pero fuera del gimnasio, harías? Pues yo creo que lo que hemos estado hablando de tema de cuestas, tema de arrastres. Te diría que lo mismo que para un velocista o un saltador, simplemente con menos volumen. Pero para mí sería igual. Al final, ¿qué es lo que buscamos? Pues sí, contracciones con un solo miembro, unilaterales, aplicación de fuerza rápido, desarrollo de alta potencia y ya está. Y en medios que podemos llamar en la nomenclatura clásica especiales y dirigidos, ¿no?
de una forma más visible biomecánicamente a la propia carrera. Pero busca sobre todo un atleta elástico, un atleta que responda bien en la pisada en el suelo y que no tenga que generar contracciones musculares que gastan energía. Buscas que cuando caiga al suelo rebote como un muelle y vuele. Claro, eso un atleta pro lo genera únicamente con la propia carrera. Al final la economía de carrera se hace corriendo a la intensidad o al ritmo que tú quieres o pretendes correr, pero obviamente los factores de la fuerza influyen. Es que es vital, es básicamente no generar contracciones. Nos vienen más preguntitas por aquí. Le dicen la pregunta de los ejercicios. ¿Qué ejercicios de fuerza son fundamentales y cuántos días a la semana la fuerza para corredores que están buscando mejorar rendimiento en carrera? Aquí, como siempre, la respuesta estrella depende de lo que estés entrenando hasta ahora, depende de todo el margen de mejora que tengas, depende de los días que entrenes, depende de cuánto tiempo, pero sí que es cierto que si no haces nada de fuerza, el entrenamiento de fuerza te va a hacer mejorar. El que sea. Te diría que el taller de un culturista. El que sea, aunque te pongas, como hablaba yo hace una semana o dos, aunque sea el CrossFit que tan demodiado de que lo tenemos, aunque sea una clase dirigida en el gimnasio, lo que sea, fuerza te va a hacer mejorar. Ahora, si hablamos de ejercicios así, ya tendremos que valorar tu caso, tendremos que ver cómo ven las cargas, si eres capaz de hacer los patrones básicos de movimiento, una sentadilla, hacer un peso muerto, hacer un hip thrust, algo básico que a lo mejor si no sabes hacerlo, deberás de aprenderlo para no lesionarte, porque lo que sería una incongruencia sería decir, voy a hacer entrenamiento de fuerza para no lesionarme, pero no tengo ni idea y al hacerlo me lesiono por no poner las cargas óptimas, por no saber realizarlo, y eso la verdad que, bueno, sobre todo los entrenadores y los propios atletas no lo queremos. Es que yo lo que suelo ver es una alta especialización. Hablamos de especialización temprana de los niños, que no es buena, pero sí creo que también la gente busca una especialización temprana siendo mayor, es decir, buscando una alta transferencia, especificidad, que para mí no tiene sentido. Contigo, por ejemplo, un atleta ya con cierto bagaje, pues tiene sentido que trabajes, obviamente, con lo que he dicho antes, que podemos llamar medio dirigido, específico, de manera prioritaria. Pero es que hay gente que no ha tocado en su vida las pesas. Por lo tanto, la mejora estructural de los tejidos con cualquier cosa, sea con trabajo bilateral, con ejercicios en máquina, ejercicios de peso libre, el peso libre incluso sería posterior porque no, a menos no dominan esos patrones, pues ya es una forma de generar un tejido más rígido que al final le devuelva más energía y que lo proteja de alguna manera ante las lesiones y hacer una base de fuerza que luego crece como potencia. A partir de ahí, especificidad, pero sí es cierto que yo muchas veces pienso que no merece la pena incluso perder el tiempo enseñando patrones súper complejos o intentando hacer unos ejercicios que pueden parecer difíciles cuando no se tiene cierta base estructural. Perfectamente explicado. Nos vienen preguntas sobre todo no, de tema de nutrición, tema de futbolistas, pero lo que sí quiero dejar claro es que, tal y como dice el título del directo, estamos hablando de, sobre todo, consejos prácticos de entrenamiento de fuerza dirigido a atletas, entrenamiento más dirigido a la carrera o a las especialidades propias del atletismo, ya sea el salto, ya sea el lanzamiento, ya sea cualquier cosa. Entonces, nosotros podemos hablar de eso, por supuesto, de alimentación. Yo no me considero un profesional, considero alguien que deba hablar de ello. Pero si nos llegan preguntas, que si veis que habláis de otras cosas que no sea carrera, atletismo, que no sea algo relacionado con todo lo que estamos haciendo y nos contestamos, que sepáis que es por eso, para no perder el hilo de las preguntas y no que como nos cambien de tema, se nos va ahí, como yo digo, a los cerros de Úbeda y no queremos. De todas formas, de nutrición, yo siempre tengo un comodín que mando a seguir la cuenta de Aitor Biribay. Lo que pasa es que está más enfocado en la resistencia pura y ultra resistencia. Y tengo un vídeo con él en YouTube, ya aproveché y hago un poco de spam. Sí. Creo que se trataba algo para el medio fondo, por lo tanto, se puede ver por ahí también. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que es bastante simple, bastante cortita, pero yo creo que tiene bastante controversia. ¿Mover rápido o mover lento? Esto yo creo que el espectador quería decirnos a la hora de hacer peso, a la hora de hacer fuerza, ¿qué es mejor? ¿Mover rápido, mover lento, más carga o menos carga? Aquí matices. Para mí importan tanto las cargas altas como las bajas
pero lo que importa es la intención de cómo mueves esas cargas. Es decir, la intención siempre es rápida. Ahora, que la carga, porque pesa mucho, va lenta, eso es inevitable, es pura física, pero la intención rápida. Y obviamente, según se consagra el atleta, determinados medios van tomando protagonismo a lo largo de la temporada. Es decir, carga normalmente más baja y un trabajo que podemos llamar, aunque no correctamente desde el punto de vista teórico, explosivo, ¿no? Pero la intención de mover todo a máxima velocidad, porque es cómo se desarrolla el gesto y cómo se va a comportar nuestro sistema nervioso cuando haga un lanzamiento, haga un salto o haga un sprint. Que pesa y no se puede mover tan rápido, eso no quita que tú lo quieras mover a máxima velocidad.